Estimados alumnos y alumnas del módulo de física, les doy la bienvenida a esta clase número 3, ¿sí? Donde vamos a trabajar con la temática de razón y proporción. Nuevamente les recuerdo los usos y permisos de esta publicación. No se puede reutilizar, distribuirse ni publicarse sin el permiso del orador docente. En este cargo estamos a cargo las profesoras, licenciada Nancy Cruz y quien les habla, profesora Belinda Casimiro. Bien, como les había mencionado, la temática a trabajar es razones y proporciones. Esta es una temática que en su trayectoria habrán transitado, analizado diferentes situaciones problemáticas durante la escuela primaria y en el primer año de la escuela secundaria en algunos casos, ¿sí? ¿Qué son razones y proporciones? ¿Qué es una razón? Son comparaciones, son igualdades de cantidades, ¿sí? Y tienen términos que llamamos extremos y medios. Ahora vamos a profundizar cada uno de estos conceptos. Razón. Vamos a partir con la definición. Empiezo a caracterizar y a tener en cuenta, ¿sí?, los elementos de esta definición. Tengo A y B, que son dos cantidades. Voy a definir una razón entre estas dos cantidades con la siguiente escritura o simbología matemática. A es a B, que también la podemos denotar de la siguiente forma. A es a B. Bien, entonces podemos decir que una razón entre dos magnitudes es una comparación entre las dos cantidades mediante una división, ¿sí?, entre dichas cantidades. Dada esta definición, entonces, estas cantidades van a responder a una magnitud. Ya vamos a definir bien lo que es magnitud, ¿sí? Y lo que hago es una división entre estas dos cantidades, lo cual esa división me va a dar un valor. En esta razón, A recibe el nombre de antecedente, B recibe el nombre de consecuente. Bien, entonces, como yo les decía, cuando hago esta división, obtengo un valor numérico en esa división, que es este valor K. Y este valor K se llama constante de proporcionalidad. Bien, lo asumimos que es esta constante previamente a definir lo que es una proporcionalidad, ¿sí? Veamos un ejemplo. Se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes donde 4 de cada 10 estudiantes practican algún deporte. Bien, si yo quiero la razón entre los que practican deporte y el total de estudiantes, voy a decir que 4 es a 10. Con esta simbología, o 4 es a 10, y se lee que 4 de 10 estudiantes practican deporte. Lo que hicimos es expresar entonces las cantidades. Bien, una observación a esto es que también puedo plantear una razón para un enunciado que diga que cuál es la razón de los estudiantes que no practican deporte, y es 6 es a 10. Bien, acá viene algo muy importante a tener en cuenta. No debo confundir la expresión simbólica, esta notación, de razón con lo que es una fracción. En la clase pasada vimos que la fracción es un número racional. Bien, cuando x sobre y es una fracción, estoy hablando que x e y son números enteros con y distinto de 0, porque esa es la definición de número racional. Mientras que cuando x es a y es una razón, los números que representan cantidades x e y pueden ser números decimales cualesquiera, porque representan una cantidad. Y sabemos que si pueden ser un número decimal es porque puede ser o un racional o un irracional. Esto
es importante a no confundir porque la simbología o la escritura matemática es idéntica. Veamos un ejercicio. La razón entre población y superficie se conoce como densidad poblacional. Entonces aquí, en esta situación, veo que expresar una razón está representando algo fundamental, que es hablar de la densidad poblacional. Bueno, hay una tabla que presenta la cantidad de habitantes de las provincias de la región del Maule según el censo de un año 2002 y la superficie correspondiente con cada provincia. Entonces tengo por cada provincia la cantidad de habitantes y la superficie de esa provincia. Lo que tengo que hacer es determinar la densidad poblacional de cada provincia. Bien, pero la densidad poblacional no es más que la razón, ¿sí?, entre la población y la superficie. Bueno, entonces esta razón puedo expresar como razón de C, quiero la razón de o la densidad poblacional de la provincia Curicó, y lo que hago es la población, la cantidad de habitantes, sobre la cantidad de la superficie. O sea, si bien es la magnitud, es la superficie, pero su cantidad es 7.280,9 kilómetros cuadrados. Bien, de la siguiente forma expreso la densidad poblacional de la provincia Talca. Entonces voy a hacer razón T, ¿sí?, la cantidad de habitantes sobre la superficie de esa provincia. Y así sucesivamente puedo hacer la razón de Cauquenes y la razón de Linares. Bien. Luego me piden determinar la densidad poblacional de la región de Maule, suponiendo que la región de Maule es aquella región integrada por todas estas provincias. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a hacer la razón de la región de Maule y lo que tendré que hacer es la población de todas estas provincias que la sumatoria de esta población es a la sumatoria de la superficie. En este caso, como en el inciso anterior no terminé de hacer de cada una de las provincias, yo me pregunto aquí, ¿sí?, si tengo cada una de estas razones, hacer la razón de Maule, ¿va a ser igual a hacer la sumatoria de cada una de las anteriores? Como yo no terminé estas dos densidades poblacionales, bueno, tuve que expresar la sumatoria. Queda para ustedes encontrar la razón haciendo la división. Bien. Bueno, una vez que me queda clara la definición, la idea, el concepto de razón, vamos a hablar ahora de lo que es una proporción. Su definición es, una proporción es una igualdad entre dos razones, sean A, B, C y D, 4 cantidades. La igualdad A es a B igual a C es a D se denomina proporción. Entonces, una proporción no es otra cosa que la igualdad de dos razones. Bien, se lee, como lo había mencionado, A es a B como C es a D. Y también se puede representar o usar la siguiente simbología, ¿sí? A es a B como C es a D. Pero la más usada es esta, aunque en algunos libros de texto puedo encontrarme con esta situación y tengo que identificar que es una proporción. En esta proporción, ¿sí?,
se llaman extremos al numerador, acá haciendo un abuso, ¿sí? Porque numerador es una palabra que utilizamos para fracción y las razones no son siempre fracciones. Bien, para la cantidad A es un extremo, recibe este nombre, lo llamamos así, y la cantidad D también se llama extremo. La cantidad P se llama medio y la cantidad C también se llama medio. Bien, entonces a estas cantidades le estamos dando un nombre en particular. Bueno, se sabe que x es a 10 como 12 es a 15. Con este enunciado suficiente para plantear una proporción. Me preguntan cuál es el valor de x. Armamos o construimos la proporción x es a 10 como 12 es a 15. Y lo que vamos a hacer para encontrar el valor de x es la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué dice esta propiedad? Bien, que si A es a B como C es a D, entonces se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Bien, si bien es una propiedad fundamental de las proporciones y algunas razones son expresiones fraccionarias, entonces se aplican o aplicamos muchas veces en distintas situaciones o ramas de la matemática esta propiedad. Bueno, en nuestro ejemplo, entonces hago el producto de extremos es igual al producto de medios, lo que no es otra cosa que una ecuación lineal sencilla, y encuentro que el valor de x es igual a 8. Por lo tanto, la proporción 8 es a 10 como 12 es a 15. ¿Qué debo de verificar? Que esta división, que me va a dar una constante k, sea igual a esta división, que es la misma constante. Bien, ya dada la definición de proporción, no es más que una igualdad entre dos razones y tiene estas cantidades recibieron nombres particulares, extremos y medios, y hay un teorema fundamental. Bien, necesitamos mencionar un poquito magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? Porque por lo general todos estos conceptos y definiciones las trabajamos acompañadas de las magnitudes. Vamos a denominar magnitud a todo un conjunto de entes abstractos entre cuyos elementos pueden definirse la igualdad y la suma. Ya un poquito más adelante vamos a entender esto de entes abstractos, ¿sí? Nos guiemos ahora con estos ejemplos. Por ejemplo, longitud, superficie, velocidad, masa, presión son magnitudes. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo hacer con estas magnitudes? Bien, cada magnitud puedo identificar una cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 30 metros. Estoy hablando de la cantidad 30 y de la magnitud longitud, ¿sí? 80 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de una cantidad 80 y la magnitud es la superficie. Bueno, ¿qué puedo hacer con estas magnitudes? Se establece una suma. Bueno, sumar longitudes, superficies, sumar velocidades, masa, presión, ¿sí? O una igualdad entre ellas. Bien, entonces toda magnitud es susceptible de ser medida. Medir una magnitud significa representar con un número a cada una de sus cantidades, de forma que a cada cantidad les corresponde un número y recíprocamente. Cada uno de los elementos recibe el nombre de cantidad y dos de ellos se dicen homogéneos si pertenecen a la misma magnitud. Veamos. Estoy hablando del largo de una mesa. La magnitud es longitud y la cantidad, voy a decir que esa mesa mide 2,50 metros. La capacidad de una jarra. ¿Qué magnitud tiene? Volumen. Una cantidad, 2 decímetros al cubo.
Esto como una introducción, más adelante profundizaremos en el tema. Bueno, algunas aplicaciones en situaciones de la vida diaria son, por ejemplo, cuando necesito preparar una torta, en este caso, ¿sí? Hablamos de ingredientes que se mantengan una proporción. Por ejemplo, leche, harina, huevos. Si yo quiero aumentar la cantidad porque quiero una otra elaboración, lo que nosotros necesitamos es mantener la proporción entre la cantidad de los ingredientes y el resultado que yo quiero, ¿sí? Entonces, para este tipo de aplicaciones que nosotros trabajamos con la proporcionalidad y las magnitudes. Por ejemplo, un saco de maíz pesa 45 kilogramos, ¿cuánto van a pesar 2 sacos? ¿Cuánto van a pesar 3 sacos? Y si un cargamento de maíz pesa 1125 kilogramos, ¿cuántos sacos de 45 gramos se podrían generar? Entonces estoy hablando de cantidades. Cantidad de número de sacos, 1, 2, 3, y el peso de cada uno de ellos. 1, 45, 2, 90, 3, 135 y así sucesivamente. Bueno, 2 sacos pesan 90, 3 sacos 135. Ahora quiero saber cuántos sacos van a formar los 1125 kilogramos en caso de que sea exacto. Bueno, entonces armo las proporciones. En este caso es fácil de identificar para 2 o 3, ¿sí? Pero tranquilamente podría haber armado la proporción, que 1 es a 45 como x, ¿sí? Como 2, perdón, es a x. Y aplico el teorema fundamental, ¿sí? El producto de los extremos es igual al producto de los medios y de esta forma llego a que 2 sacos son 90 kilogramos y así sucesivamente, ¿sí? Todas estas igualdades o estas proporciones me dan la constante de proporcionalidad. Luego aplico este teorema para encontrar que 1125 kilogramos son 25 sacos. Bien, ¿sí? Entonces, en este caso, la razón, ¿sí? Fue el cociente de dos magnitudes, número de sacos y el peso en kilogramos. De esta forma, ¿sí? Puedo decir que en esta situación problemática, el número de sacos y el peso en kilogramos son directamente proporcionales. Ya vamos a definir bien qué es que sean directamente proporcionales. Analicemos este segundo ejemplo. Un depósito de agua se llena en 2,5 horas usando 6 llaves de agua de igual diámetro. ¿En cuánto tiempo se llenará si se utiliza una única llave? ¿Qué pasa si utilizo 2, 3 o 4 llaves? Bueno, entonces en una tabla voy a expresar la cantidad del número de llaves, 6, 4, 3, 2, 1, y el tiempo requerido para el llenado de este depósito. El enunciado dice que en 6 llaves van a llenar este depósito en 2,5 horas. Que en 4 llaves lo van a llenar en 3,75 horas, que 3 llaves en 5 horas, 2 llaves en 7,5 horas y que una llave en 15 horas. Bien, en la tabla se observa, al disminuir la cantidad de llaves, se incrementa el tiempo necesario para llenar el depósito, que es algo lógico. Bien, y observemos que el producto de las dos magnitudes, ¿sí? Número de llaves y el tiempo en horas, ¿sí? Es constante. Ajá. Entonces quiere decir que cuando yo hago este producto, es siempre constante. Fíjense en que estoy haciendo producto y no cociente, ¿sí? Verificar con ellos también. Bien, las magnitudes número de llave y tiempo en horas son inversamente proporcionales. Y acá la idea de lo inversamente proporcionales es porque no tuve que hacer un cociente, una división entre estas cantidades, sino más bien un producto. Cuando se comparan dos magnitudes, se puede dar dos tipos de proporcionalidad, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Bien, proporcionalidad directa.
Si al comparar dos magnitudes ocurre que el cociente de las cantidades correspondiente es constante, decimos que esas magnitudes son directamente proporcionales, que es lo que habíamos mostrado en el ejemplo número 1. Una idea es que cuando una cantidad o variable aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. O que cuando una cantidad o variable disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, cuando X es ahí y me da una constante, puedo decir que estoy hablando de una proporcionalidad directa. Por ejemplo, si tengo dos variables, distancia recorrida y el tiempo transcurrido, ¿sí? ¿En qué tiempo voy a recorrer una distancia? Veamos esta tabla, ¿sí? Dice que la constante es 120. Hacemos la lectura de la tabla. Que 30 kilómetros los recorro en 0,25 horas, 60 kilómetros en 0,5 horas y 120 en 1 hora. Cuando yo establezco la razón distancia sobre tiempo, que esta razón, ¿sí?, tiene un nombre particular, que sabemos que es la velocidad, siempre me va a dar la misma constante que es 120. Verifico 30 sobre 0,25, 60 sobre 0,5 y 120 sobre 1, ¿sí? Como sucede con todos los casos y encuentro siempre el 120, voy a decir que entonces que en esta relación, ¿sí?, puedo decir que es una proporcionalidad directa. Bien, en este caso omitimos esto, el 0, 0, pues no puedo hacer la división por 0, ¿sí? Bien. Un gráfico que representa una proporcionalidad directa es una recta que pasa por el origen en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, ¿cómo ¿sí? Voy a ubicar distancia y tiempo, ¿sí? Y si X e Y son dos variables que se encuentran en proporcionalidad directa, entonces se cumple que X a Y es igual a una constante y esa es la constante de proporcionalidad. Bueno, proporcionalidad inversa. Si al comparar dos magnitudes, ¿sí?, tal que el producto de las cantidades correspondientes es constante, se dice que esas magnitudes son inversamente proporcionales. Es decir, que una cantidad aumenta, la otra disminuye, manteniendo el producto. O viceversa, que si una cantidad disminuye, la otra debe aumentar. Bien, entonces X por Y tiene que ser una constante para todos los datos en esa situación. En una relación entre la cantidad de maestros, pintores contratados para pintar una casa y el tiempo que demora. Tengo los maestros y el tiempo. 2 pintores van a pintar la casa en 6 días, 4 en 3 y 6 pintores en 2. Bien, en este ejemplo la constante de proporcionalidad es 12. Bueno, aquí observamos que 2 por 6 es 12, que 3 por 4 es 12 y que 6 por 2 es 12. Bien, el gráfico que representa esta proporcionalidad es una hipérbola, ¿sí? Es esta curva que recibe el nombre de hipérbola, ¿sí?, pero que más bien identifica mi situación. Por ejemplo, que cuando tengo dos pintores, el tiempo que me lleva es el siguiente, ¿sí? Que cuando voy a aumentar la cantidad de pintores, por supuesto que va a disminuir el tiempo que me va a determinar, ¿sí?, pintar. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la curva donde representa que si una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir. Bueno, entonces X por Y me tiene que dar igual acá y estoy hablando de la constante de proporcionalidad. Bien, algo muy trabajado durante la escuela primaria en muchas situaciones problemáticas es la regla de 3 simple, ¿sí? Ustedes recordarán que a muchas situaciones le quisieron aplicar esto de regla de 3 simple. ¿Pero qué es la regla de 3 simple? Es un método. Es un método que se utiliza para encontrar
alguna cantidad de una proporción directa. Supongamos que en esta proporción, ¿sí? A es a B como X a D, el valor a encontrar es X. Bien, una manera muy fácil de hacerlo es aplicando el teorema fundamental, ya lo vimos en su momento. Pero quizás en situaciones problemáticas cuando estábamos en la escolaridad primaria no lo veíamos de esta forma, sino que establezco una relación entre los antecedentes y los consecuentes de las razones. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre el consecuente B y D y hay una relación entre el antecedente A y X, que es lo que tengo que encontrar. Y nosotros decíamos que X era igual al producto entre A por D sobre B. ¿Sí? Bien, esta forma, ¿sí? Fíjense en que no es otra cosa que proviene del teorema. Lo veamos de la siguiente forma. Proveniendo del teorema, en esta proporción nosotros decimos que A por D es igual a B por X, producto de extremo igual al producto de medio, por lo tanto X es A por D sobre B, que era lo que planteábamos en nuestra escolaridad primaria. ¿Sí? Entonces, este método lo utilizamos para la proporcionalidad directa. Porcentaje. Bien, ¿qué es un porcentaje? ¿Sí? Es una forma de expresar una fracción con denominador 100. Entonces, es una forma de representar una fracción con denominador 100, que también lo llamamos tanto por ciento. Se usa para definir relación entre dos cantidades, ¿sí? Bien, fíjense en que acá todo el tiempo estuvimos hablando de cantidades y relacionando esas cantidades. Bueno, ahora las voy a relacionar mediante el porcentaje, ¿sí? De forma que el porcentaje es la proporción de una cantidad respecto a otra, ¿sí? Que representa el número de partes que nos interesa de un total de 100. Por favor, esto lo releemos, ¿sí? Hablo de porcentaje, de relación de cantidades que representa una proporción, ¿sí? De una cantidad con respecto a otra. Se denota utilizando el símbolo, este símbolo del porcentaje, un símbolo matemático, que se debe escribir inmediatamente después del número al que se refiere. Veamos, el tanto por ciento como fracción. El tanto por ciento se divide entre 100 y se simplifica la fracción. Ejemplo, para saber cómo se representa el 10% en fracción, se divide y luego se simplifica. ¿Qué hago entonces? Hago el 10 sobre el dividido 100, 10 del valor que me dan y dividido 100 por el por ciento. Simplifico y me queda 1 sobre 10. Y de esta forma hago la división que es 0,1. ¿Sí? Entonces, en estas igualdades obtengo lo que es el tanto por ciento. ¿Sí? En este caso, el 10% de, ¿sí? Alguna otra cantidad. Algo importante, no olvidar que las fracciones deben expresarse siempre lo más simplificada o pequeñas posible, es decir, que sean irreducibles. ¿Qué significa 50%? Significa que de una cantidad que se ha dividido en 100 partes se han tomado 50 de ellas, o sea, la mitad. ¿Qué significa 25%? Significa que de un total de 100 partes se han tomado 25, o sea, un cuarto. Bueno, ¿cómo se convierte una fracción en un porcentaje? Para convertir una fracción en un porcentaje se siguen los siguientes pasos. Ejemplo, quiero convertir la fracción 4/5 en un porcentaje. Dividir el numerador de la fracción por el denominador. Hago la división de 4 dividido 5 y me da este valor decimal. A ese valor decimal lo multiplico por 100, ¿sí? Y a este resultado, ¿sí?, le agrego el tanto por ciento.
Bien, entonces ahí lo que hice es pasar de fracción a porcentaje. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fracción 4/5, ¿sí?, está representando el 80%. Bien, convertir un porcentaje a una fracción. Por ejemplo, el 45% a una fracción. Eliminar el signo porcentual, ¿sí?, y hacer una fracción con el porcentaje como el numerador y 100 con el denominador, es decir, 45 sobre 100. Y de ser necesario, reducir. En este caso, debo de hacerlo y allí lo que hice es el porcentaje, el 45, ¿sí?, de 100 va a ser equivalente a la fracción que me dieron, o proporcional. ¿Cómo se convierte un decimal en un porcentaje? Bien, tengo el decimal 0,45 centésimos, entonces lo que hago es multiplicar por 100 y le agrego el signo de porcentajes. Entonces el decimal 0,45 está representando o es proporcional al 45%. ¿Cómo se convierte un porcentaje en un decimal? Bien, en este caso tengo 43%. Para pasarlo en un decimal, lo único que hago es la división por 100. A 43 lo divido en 100. Entonces, de esta forma hemos abordado las temáticas de razón, proporción, regla de 3 simple, de las proporciones, la proporcionalidad directa e inversa, y lo que tiene que ver con porcentaje, los conceptos necesarios para poder abordar el trabajo práctico número 3.